Un gran invento químico con propiedades eternas, un éxito comercial que mejora nuestros objetos del día a día, pero que contamina y puede provocar enfermedades graves. Un lobby que miente y que presiona a costa de la salud mundial. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, historia del tóxico industrial que llevamos dentro. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Esta es una historia llamativa, pero de esas que uno no sabe muy bien por qué, no protagonizan la actualidad. De esas que activan alarmas discretas en los estados, en las comunidades científicas, mientras nosotros hacemos nuestra vida como si nada. En los próximos meses, miles de hogares en España van a recibir una invitación para participar en un gran estudio científico, uno de los más grandes que se han hecho en nuestro país. El objetivo del estudio es seguirle el rastro a un tipo de compuesto químico muy específico, una sustancia potencialmente peligrosa que ha llegado hasta nuestro organismo y que de hecho está presente en prácticamente ya toda la población. Esas sustancias tienen nombres complicados. Son las perfluoroalquiladas y las polifluoroalquiladas. Todo el mundo en el mundillo las llama por sus siglas, PFAS, o dicho todo seguido, PFAS o PFAS, si le damos un toque en inglés. La cuestión es que estas PFAS son compuestos que la industria química usa para fabricar muchos productos que utilizamos todos los días. Cajas de pizzas, sartenes antiadherentes, líquidos antimanchas, abrigos impermeables, toallitas húmedas. Son cosas muy útiles que tienen contacto directo y rutinario con nuestro cuerpo y con nuestra alimentación. El problema es que desde hace décadas existen evidencias médicas de que esas sustancias están relacionadas con el desarrollo de enfermedades, algunas muy graves, algunas no tienen cura. No estoy siendo alarmista sin fundamento. En el diario.es hemos publicado hace unos días un amplísimo trabajo de investigación de los compañeros del proyecto Datadista, que además forman parte de un trabajo internacional en el que han participado 28 medios más como Le Monde en Francia o The Guardian en Reino Unido. Esta investigación nos revela una historia de décadas de codicia, de corrupción empresarial, de vulnerabilidad de los ciudadanos ante el poder de los lobbies en una economía de consumo global. Te dejo el enlace al trabajo en la descripción de este episodio y vamos a hablar con sus autores. Ana Tudela, Antonio Delgado, Datadista, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio, hemos citado algunos objetos ya donde están presentes las PFAS. La conclusión básica es que están por todas partes, que los tenemos en casa, en muchos objetos que utilizamos cotidianamente, y eso es lo primero que quiero entender. ¿Por qué se usan tanto? ¿Qué propiedades tiene para que sea algo tan extendido? Pues mira, los PFA o los PFAS en inglés son un invento del ser humano, un pedazo de invento, que básicamente está compuesto por una cadena de carbono rodeado de flúor, ¿no? Y eso lo convierte en casi irrompible. Se empezaron a sintetizar a principios de los años 50 del siglo pasado, por casualidad, y después de usarse en la industria militar, empezaron a usarse en muchas cosas, pues por ejemplo, en el teflón, antiadherente, los cacharros para cocinar, impermeable para la ropa, en el calzado, en los manteles, las cortinas, en tapicería, o sea, en muchos sitios que se usan de forma habitual tanto a nivel doméstico como industrial. Ana, decimos que los PFA se usan desde los años 50, pero ¿desde cuándo se sabe que son sustancias peligrosas para la salud? Existen evidencias en los documentos que hemos conseguido reunir, evidencias desde los años 50, de que ya tenían pruebas de la toxicidad. Pero algunos de los documentos, por ejemplo, que aparecen en nuestra investigación, hay un documento de 1961 muy claro de la toxicidad en animales, ratas y conejos, porque se ve cómo alteran el hígado. Luego hay un documento muy interesante que es un manual interno de 3M, de uno de los principales fabricantes de PFAS a nivel mundial, en el que, como han descubierto que hay toxicidad variable de diferentes niveles en los diferentes compuestos PFAS, hay una recomendación interna a sus propios trabajadores de tratar con extremo cuidado esas sustancias, sobre todo intentar evitar el contacto con la piel, cuando después al ser humanos lo hemos puesto en contacto con la piel e incluso con los alimentos. También hay un documento muy interesante que nos muestra cómo se descubrió que simplemente por fumar cigarros
que habían estado en contacto con el polvillo que había en el aire de una de las fábricas de DuPont en Estados Unidos, que estaba contaminado por los PFAS que flotaban en el aire. Un porcentaje muy importante de trabajadores tuvo un cuadro que se consideró lo que se llamó la fiebre del humo de polímeros, casi un cuadro de gripe severa, pero que se relacionó con haber fumado esos cigarros que estaban con el polvillo de los PFAS. ¿Y qué hicieron los fabricantes con esas evidencias científicas de que su producto estaba causando problemas? Una de las virtudes de esta investigación es que permite ver las estrategias internas de las compañías para, primero, retrasar, esa es la clave de la industria química, retrasar las prohibiciones de estos compuestos, con lo cual lo que intentan es que las evidencias, primero, se tarden en conocer por la sociedad y por los legisladores, después sembrar dudas de que esas evidencias están 100% vinculadas a sus compuestos y finalmente su gran éxito ha sido lograr que las prohibiciones sean compuesto a compuesto. Pero estamos hablando de que actualmente hay más de 10.000 tipos de PFAS diferentes en el mercado. Lo que se está intentando en Europa es hacer una prohibición universal, escalada en años, pero mucho más amplia. ¿Qué es lo que más os ha impactado leer de todo lo que habéis encontrado en esta investigación sobre esto que me estás contando, ¿no? Sobre lo que hacían las empresas al ir conociendo los efectos de su propio producto. Hay dos casos, sobre todo, que leyendo la documentación me impactaron bastante. Uno de ellos es la crisis de las embarazadas de DuPont en los años 80. Lo que ocurre es que, coincidiendo con que han nacido 2 bebés con malformaciones de 2 trabajadoras de la fábrica de DuPont en Estados Unidos, que están trabajando en la planta de Teflón, pues coincidiendo con esas fechas, ellos aseguran que no lo sabían, que había ocurrido estos 2 nacimientos. 3M hace una prueba rápida con ratas para DuPont, que es su cliente, en la que comprueban que efectivamente las crías de rata también nacen con malformaciones. Todo esto genera una crisis en la que hay un montón de documentos, se hace un comunicado interno a empleados, se mueve a las mujeres de sitios, empiezan a hacer análisis sistemáticos a la plantilla y lo que se recomienda a las mujeres, que es muy llamativo, es no os quedéis embarazadas hasta que os bajen los niveles de PFAS en sangre. Entonces, claro, la pregunta es, en los argumentarios que tienen para contestar si alguien pregunta, cuando bajan, esto no lo saben. Y esto genera un pánico en la plantilla, como se puede ver en los documentos en los que hay una serie de mujeres que incluso se esterilizan ante el miedo a tener hijos con malformaciones. Y lo que intenta la compañía es, primero, retrasar que se queden embarazadas para que la crisis no crezca, pero si alguna se esteriliza, que deje muy claro que no es por motivos laborales, para que no exista ese vínculo con, digamos, la sustancia que está pudiendo provocar esa malformación, que son los PFAS. Si los PFAS, los PFAS, se usan para estos objetos que estamos contando, ¿no? Que hay de todo, de uso personal, ¿cómo es que se han detectado en el agua también? Pues básicamente los PFAS terminan en el agua porque están en todas partes. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los PFAS, porque se han localizado hasta en el Ártico, donde allí no hay fabricantes ni consumidores de este tipo de productos, ¿no? Las mayores concentraciones se producen en ciudades donde existen fábricas, por los vertidos que producen estas fábricas, pero también se observan mayores concentraciones en las aguas residuales de las ciudades por todo lo que echamos por el desagüe. Están en la casa, están en las fábricas, están en todas partes. Sí, yo sí puedo añadir una cosa a esto. Es que a mí hay una cosa que me parece muy relevante de los PFAS, es que el hecho de, por ser prácticamente indestructibles, de hecho por eso se los conoce como los químicos eternos, avanzan en la cadena alimentaria, por ejemplo, y si tú riegas campos con agua que contiene PFAS o das de beber al ganado o a las gallinas, lo que se ha detectado, claro, se detecta allí donde se mira. Se ha visto que aparecen altas concentraciones de PFAS en los huevos de las gallinas, que ya en esas zonas no les dejan que los puedan comer, o aparecen en las cosechas. Es decir, avanzan en la cadena alimentaria desde el agua, desde el abono, desde el suelo, precisamente por su carácter indestructible. Por eso está este intento de que se prohíban de forma generalizada, porque si los seguimos acumulando en todo el medio ambiente, al final lo vamos a tener en todos los productos que comemos.
Ahora vuelvo con vosotros, San Antonio, porque hemos empezado este episodio diciendo que en los próximos meses miles de hogares en España van a recibir una invitación para participar en un estudio científico, ¿no?, sobre la presencia precisamente de los PFAS en el organismo. Ese estudio lo dirige el Instituto de Salud Carlos III, que va a mandar 14.000 cartas repartidas por todo el territorio nacional y al final se seleccionará una muestra de unas 3.000 personas. La persona que ha impulsado esta investigación es Argelia Castaño, que acaba de jubilarse, pero que hasta ahora era la presidenta de la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana. Hola, Argelia. Hola, ¿qué tal? Argelia, acudo a ti, a tu autoridad científica, para volver a reconfirmar algo que me produce cierta sorpresa, estupor. Tenemos integradas en nuestro día a día unas sustancias de las que la mayoría no habíamos oído hablar hasta ahora y que son tóxicas, y casi que me siento un poco conspiranoico hablando de que tenemos sustancias tóxicas en el cuerpo que la industria nos ha dejado por todas partes y no nos ha avisado lo suficiente. ¿Realmente los efectos son tan nocivos? ¿Qué sabemos de los PFAS? No sé si me puedes poner ejemplos concretos de lo que está aprobado, de lo que sí sabemos. Bueno, se sabe que produce daño hepático, se sabe que altera el perfil lipídico, es decir, que modifica los niveles de colesterol y de lípidos sanguíneos. Se sabe que actúa a nivel de tiroides, se sabe que actúa también disminuyendo la eficacia de vacunas en niños a nivel inmunológico. Está asociado con algunos tipos de cánceres como testicular, también se le ha asociado con algunos problemas de obesidad y con problemas de infertilidad. Los perfluorados en general no todos son igual de peligrosos, desde luego, pero sí están asociados claramente con diferentes tipos de enfermedades y probado en estudios epidemiológicos, sí. Argelia, háblanos del estudio que se va a hacer. Vais a medir la cantidad de PFAS, aunque también de otros contaminantes en el organismo, ¿no? Lo que lo hace especial, supongo, es el tamaño de la muestra, es decir, lo vais a hacer a nivel nacional, con miles de personas, y también que vais a utilizar la biomonitorización. ¿Esto qué es? Lo que se trata es de medir la presencia de determinados compuestos químicos o de sus metabolitos en muestras humanas, en sangre, en orina, en pelo, en uñas, depende de la matriz que se elija. Pues todos esos datos lo que se hace es, pues después de que se toma la muestra, se lleva a un laboratorio y se analiza. Los resultados que dan no nos permitirían sacar ninguna conclusión si no pudiéramos asociarlos con un determinado estilo de vida. Para eso se les hace un cuestionario en el que se le pregunta, bueno, pues dónde viven, qué tipo de alimentación tienen, qué tipo de vida utilizan en el sentido de utilizan qué tipo de cosméticos, qué tipos de hábitos de vida tienen, dónde está situada su casa, si trabaja en determinado lugar que pueda estar expuesto a determinados tipos de compuestos. Argelia, una más. ¿En qué esperáis que desemboque todo este trabajo, ¿no? Además de saber cuánto tóxico tenemos en el cuerpo, ¿se puede conseguir algo más? Sí, estos estudios son muy importantes porque permiten proporcionar pruebas y evidencias para que se prohíban productos peligrosos. O sea, las autoridades competentes y los científicos en general hay que luchar para que se eliminen productos peligrosos, pero para que se eliminen hay que demostrar que esos productos están ocasionando efectos adversos y que además están distribuidos de manera ubicua, de manera constante en los entornos en los que vivimos. Por ejemplo, los ftalatos se llegaron a prohibir y algunos otros compuestos, como por ejemplo los bisfenoles en juguetes de niños que se han prohibido, porque se pudo demostrar, por una parte, los efectos adversos con ensayos de laboratorio en animales y también con estudios epidemiológicos, y porque además a la industria se le demostró que esas sustancias estaban presentes en la población, no estaban solamente en los trabajadores, estaban en la población. Y eso se puede demostrar con estudios de biomonitorización. Y es la manera que las autoridades tienen para poder implementar una determinada reglamentación. Estos estudios van a ayudar a que si, por ejemplo, en determinada zona los niveles de toda la población que está viviendo en esa zona tienen unos niveles muy altos de un determinado contaminante, pues eso nos puede ayudar, cruzándolo con los cuestionarios, a ver si es que esa zona
tiene una fuente de contaminación, una fábrica, un vertedero o el agua está contaminada y de esa manera, pues o cerrarlo o prohibirlo o limitarlo o lo que sea. Y por eso los estudios hay que hacerlos cada cierto tiempo. Argelia Castaño, investigadora del Instituto Carlos III. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a nuestro trabajo. Antonio Delgado, Ana Tudela, vuelvo con vosotros para terminar con una pregunta un poco más personal. Contigo, Ana, por ejemplo, ¿no? Después de haber investigado durante tanto tiempo este asunto, ¿habéis cambiado vuestra forma de consumir? De alguna forma sí que nos ha hecho plantearnos, o a mí personalmente, qué tipo de cosas nos rodean y que a lo mejor no necesitamos que todo sea impermeable o antimanchas, o si hay cosas que nos pueden facilitar la vida, pero deberíamos saber si pueden estarnos afectando a la salud. Y lo segundo que me ha permitido conocer esta investigación o ver realmente, aunque lo intuyésemos de forma mucho más clara, es las estrategias internas de la industria. Estas estrategias de haz lobby y convence de que te dejen usarlos están ahí escritas en los papeles, las han usado con la intención de poner estos compuestos, por ejemplo, en los envases de comida, sobre todo de comida rápida. Entonces, a mí me ha impactado mucho ver cómo internamente, aunque se pudiera intuir, la industria expresamente engaña, miente, lo ha hecho durante décadas, conocía las repercusiones y lo que pretendía era ver cómo actuar para que se conociese lo más tarde posible y sobre todo cómo actuar de cara a las autoridades para que les permitiesen seguir fabricándolos. Ana Tudela, Antonio Delgado, compañeros de Datadista, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias. Pues mil gracias a vosotros por difundir este tipo de informaciones. Muchas gracias a vosotros por el interés. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.